En 2017, y esto es algo que muchas personas en la industria prefieren olvidar, dos empresas que eran, digamos, idénticas, Ujú. o sea, operando en el mismo sector, en la misma ciudad, con exactamente el mismo nivel de riesgo, podían recibir auditorías radicalmente distintas. Sí, era un caos. Total, una empresa podía pasar la revisión de seguridad mostrando, no sé, papeleo básico y un botiquín bien equipado. Claro, lo mínimo. Exacto. Mientras que a la otra empresa, literalmente en la calle de enfrente, se le exigía una reestructuración completa de sus procesos industriales con amenaza de sanción y todo. Y el único factor diferenciador ahí era la ARL a la que estaban afiliadas. Tal cual. Era, en la práctica, un juego de azar legal constante. Una ruleta rusa corporativa. Es que ese azar normativo no solo generaba una incertidumbre jurídica gigante para las organizaciones, sino que, esto es lo más grave, desvirtuaba por completo el propósito de la prevención de riesgos. Porque dependías del humor del auditor, ¿no? Exactamente. Las evaluaciones dependían 100% del criterio particular de la persona de turno, no de la realidad empírica del riesgo. El sistema operaba más sobre percepciones subjetivas que sobre la mitigación real de peligros en el lugar de trabajo. O sea, era un cumplimiento de papel. Totalmente de papel. Pues bueno, para desentrañar cómo salimos de ese hoyo y las implicaciones de este cambio estructural, en esta inmersión profunda nos vamos a basar en dos fuentes documentales excepcionales. Ujú. Por un lado, tenemos un desglose legal exhaustivo elaborado por Safe-GEA. Y por otro lado, una publicación con un enfoque súper profundo en ingeniería de control del blog técnico de HTE, o sea, High Tech Environmental. Dos recursos buenísimos para entender esto. Así es, porque nuestra misión hoy para quienes nos escuchan es ir mucho más allá de simplemente leer artículos legales. Queremos comprender la arquitectura invisible que literalmente sostiene la integridad de los trabajadores. Y salvar vidas al final del día. Exacto. Se trata de entender cómo la Resolución 0312 de 2019 transformó esto de ser un requisito burocrático molesto a una ciencia exacta aplicada al entorno organizacional. Y el gran acierto de este rediseño, de esta resolución, fue tomar ese panorama fragmentado que mencionabas, lleno de vacíos interpretativos, y convertirlo en un modelo predecible. Nivelar la cancha. Y empezó a estructurarse sobre datos cuantificables. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para dimensionar este impacto tenemos que ver el fallo sistémico que teníamos antes con la Resolución 1111 de 2017. La 1111. Un dolor de cabeza. Sí, y el problema neurálgico era su anexo técnico. Para nuestra audiencia, imaginen intentar jugar un campeonato de fútbol profesional, donde cada árbitro sale a la cancha con un libro de reglas distinto. Una locura. O sea, en un partido, una barrida durísima es falta leve. En el siguiente partido, con otro árbitro, esa misma jugada es tarjeta roja directa y suspensión de por vida. Claro, no puedes planear una estrategia así. Imposible. Esa falta de estándar centralizado creaba unas asimetrías imposibles de gestionar para las empresas. Lo fascinante aquí es cómo el Ministerio de Trabajo estructuró la intervención. Porque la solución no fue simplemente añadir más reglas encima del desorden. ¿Qué es lo que suelen hacer, no? Exacto, la típica curita burocrática. Pero no, aquí desmantelaron la subjetividad desde la raíz. Derogaron ese anexo problemático y consolidaron los requisitos en 37 artículos estandarizados obligatorios. Adiós a la discrecionalidad. Adiós por completo. Las ARLs ya no podían inventarse criterios. El objetivo era establecer una línea base universal, o sea, condiciones tecnológicas, financieras, administrativas, todo mínimo y parejo para todos los actores económicos del país. Se estandarizó el parámetro. Ya no importa quién te audite, la regla es la regla. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Al establecer reglas universales para todo el territorio, surge un problema de diseño masivo. O sea, no es lógico ni viable exigirle la misma infraestructura de seguridad a una pequeña panadería de barrio con 3 empleados que a un complejo minero multinacional que hace extracción subterránea de carbón. Claro, son mundos completamente distintos. Y esa simetría operativa, de hecho, fue el mayor reto del diseño de la resolución. ¿Y cómo lo resolvieron sin dejar desprotegido a nadie? Pues la solución técnica se materializó con la escalabilidad de la norma. Es lo que se conoce como la regla de la proporción.
El alcance de la exigencia no es estático. Se calibra cruzando dos variables súper importantes. Que son el tamaño de la empresa y el riesgo. Exacto. El número de personas en la nómina y la clasificación técnica del riesgo, que va del nivel 1, que es riesgo mínimo, hasta el nivel 5, que es el máximo riesgo. O sea que dividieron el tejido empresarial en categorías para que nadie colapse administrativamente. Así es. Son 3 grandes categorías. Empecemos por la base. Para las micro y pequeñas empresas, digamos, menos de 10 trabajadores y que además tienen un riesgo bajo, nivel 1, 2 o 3. A este grupo solo se le exigen 7 estándares mínimos. 7 de los más de 60 que existen en total. ¡Wow! O sea, 7 requerimientos básicos, como estar al día con la seguridad social, tener un plan anual de trabajo sencillito, hacer las evaluaciones médicas y tener identificados los peligros, ¿verdad? Sí, lo fundacional, lo mínimo indispensable. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo aquí con un cuestionamiento crítico sobre la equidad. Adelante. Si a un grupo le exiges 7 parámetros y a una empresa grande le exiges 60 directrices complejas, no estamos diciendo que la integridad de un trabajador de la panadería vale menos. Es una pregunta súper común. O sea, suena a que la protección en la microempresa es súper laxa y ese trabajador está menos protegido. Claro, suena así. Pero es crucial diferenciar entre laxitud y viabilidad operativa. Bajar la exigencia de documentos no significa desproteger a la persona frente a los peligros reales. Significa quitarle una carga burocrática de controles que honestamente no aplican a su contexto. O sea, no ponerlos a llenar formularios inútiles. Exacto. Imagina una firma de contadores, 5 escritorios en una oficina. Ellos no necesitan diseñar un sistema complejo de vigilancia epidemiológica. Ni un comité de ventilación industrial. Nada que ver. Sus riesgos se controlan con medidas directas, sillas ergonómicas, buena luz y que las rutas de evacuación no estén bloqueadas por cajas. Exigirles los estándares completos habría provocado la quiebra administrativa de miles de pymes. Un incumplimiento masivo. Total, la norma busca que la seguridad se pueda ejecutar en el mundo real, no que sea una utopía en un manual que nadie usa. Pragmatismo puro. Y luego, si subes en la escala organizacional, digamos, de 11 a 50 trabajadores, igual en riesgo bajo o medio, pasamos a 21 estándares. Ahí ya la cosa se pone un poco más formal. Sí, aquí ya se nota la gobernanza interna. Te obligan a conformar el COPAST, instalar el comité de convivencia, redactar políticas explícitas, tener un plan de emergencias real. Porque con 50 personas la dinámica social e industrial ya requiere una estructura documentada. Y finalmente llegamos a las ligas mayores. La tercera categoría. Las empresas con más de 50 trabajadores. Exacto. Más de 50 empleados, sin importar el riesgo, cumplen la totalidad de los estándares. Pero, y este es el detalle crítico de la resolución 0312. La red de seguridad innegociable. Esa misma. Si tu empresa hace actividades de riesgo 4 o 5, así tengas un solo empleado en nómina, entras automáticamente al nivel de máxima exigencia. 100% de los estándares, sin excusas. Safety ya lo subraya muy bien. La norma es de hierro, frente al alto riesgo. La naturaleza del peligro anula el tamaño del negocio. Porque si haces minería subterránea con 3 personas, el riesgo de que la mina colapse es el mismo. Exactamente. O si expones a la gente a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes o sustancias cancerígenas. No hay atajos. También mencionan labores súper específicas, como los controladores de tráfico aéreo, los bomberos o los guardias del IMPEC. Trabajos donde el peligro es inminente. La prevención tiene que ser exhaustiva sí o sí. El único margen de excepción, la única salvedad real, es para los trabajadores independientes con afiliación voluntaria. Para ellos no es obligatorio. No. Para ellos los estándares mínimos no son obligatorios, pero para cualquier otra figura patronal es un imperativo legal ineludible. Entonces, ¿qué significa todo esto en la dinámica operativa del día a día? Porque saber en qué categoría caes es apenas el diseño. Es solo el principio. El verdadero choque con la realidad pasa en diciembre. El ciclo anual de autoevaluación obligatoria. El boletín de calificaciones. Exacto, el momento de rendir cuentas. Un filtro donde tu puntaje dicta qué acciones tienes que reportar casi de inmediato en las plataformas del Ministerio del Trabajo. Y aquí la estructura elimina por completo las áreas grises. Los resultados son súper estrictos. Si en tu autoevaluación sacas menos del 60%,
entras en estado crítico. Cuidados intensivos regulatorios. Literal. Las directrices ahí son perentorias. Tienes que hacer un plan de mejora riguroso para el ministerio y enviar un reporte de avances a tu ARL en un plazo máximo de 3 meses. No hay prórroga. ¡Wow! 3 meses para arreglar la casa. Y si puntúas entre el 60 y el 85%, eres moderadamente aceptable. Que suena bien, pero igual tienes que hacer plan de mejora. Solo que te dan 6 meses para el reporte a la ARL. Te dan un poco de respiro. Y ya si superas el 85%, eres aceptable. Mantienes el estatus e integras las mejoras menores en tu plan anual normal. Pero ojo, que aquí es donde el análisis de HTS se vuelve vital, porque todo este sistema de puntaje se cae a pedazos si la información que metes es inventada o carece de rigor. Claro, no puedes adivinar las respuestas. Exacto. El ministerio ya no acepta apreciaciones sensoriales. Eso de llegar a una auditoría y decir, la ventilación es buena porque se siente fresquito. O la máquina es segura porque el ruido no me molesta tanto. Totalmente. Eso es un error crítico ahora. La seguridad exige evidencia empírica, metrología pura. La transición del yo creo a la medición real. HTE detalla que para que una autoevaluación tenga peso legal, es obligatorio integrar tecnología de precisión. Y eso cuesta, pero salva vidas. Claro, tienes que evaluar riesgos físicos, químicos, con sonómetros y dosímetros calibrados para medir el ruido real y evitar sorderas a largo plazo. Y monitores de estrés térmico en fábricas calurosas, analizadores para material particulado en el aire. No puedes simplemente asumir que el aire está limpio. Es que esa base empírica transforma un requerimiento abstracto en ingeniería defendible. O sea, las decisiones estructurales de una empresa cuestan dinero. Poner barreras acústicas o cambiar sistemas de extracción no se puede hacer basado en corazonadas. Son inversiones fuertes. Exacto. Los equipos de medición son el puente tecnológico entre el papel normativo y la salud fisiológica real de los trabajadores. Ahora, si una empresa decide ignorar este rigor y trata el ciclo de diciembre como un saludito a la bandera, un trámite y ya, las consecuencias son bravísimas. No es solo un regaño. Para nada. El desglose legal es claro. Las multas para empresas que evadan esto pueden llegar a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Una barbaridad de plata. Y peor, si hay asociaciones que afilian trabajadores de forma irregular para evadir costos, las sanciones escalan hasta 5,000 salarios mínimos. Te quiebran. Pero más allá de lo financiero, la ley tiene colmillos operativos. La parálisis total, ¿no? Sí, amparados en la Ley 1610 de 2013. Si el ministerio detecta un riesgo inminente no controlado, tienen el poder legal de ordenar el cierre temporal del lugar de trabajo. O la clausura definitiva si hay negligencia. Clausura definitiva. Te bajan los switches y se acabó el negocio. Entonces, para evitar que te cierren o te multen, tienes que demostrar que controlas la operación mes a mes, no solo maquillando datos en diciembre. Claro. La autoevaluación es solo la foto. La película es el seguimiento continuo con indicadores de gestión duros. La severidad, la frecuencia de los accidentes, la mortalidad. Todo. Tienes que rastrear minuciosamente las enfermedades laborales y hasta las tendencias de ausentismo por causas médicas. Es tenerle el pulso tomado a la empresa. Pero, para que esta data sirva, la norma puso unas reglas antitrampa que me parecieron fascinantes. Son vitales para no pervertir el sistema. Porque, está estrictamente prohibido dar bonos, premios o compensaciones por alcanzar 0 accidentes. Que antes era súper común. Si llegamos a 100 días sin accidentes, hay asado para todos. Exacto. Pero eso genera una presión perversa terrible en los equipos. Si alguien se corta o se lastima, los mismos compañeros le dicen, no reportes, nos vas a dañar el bono. Al registro oficial. 0 ocultamiento. Y también es ilegal forzar a un colaborador a volver a trabajar antes de tiempo sin aval médico solo para no dañar las estadísticas. Todo esto es el garrote. Pero también hay una zanahoria gigantesca en este sistema. La acreditación en seguridad y salud en el trabajo. El santo grial de la norma. Es un reconocimiento oficial, no es un diploma simbólico. Si logras 100% de cumplimiento por más de 2 años, con bajas tasas de accidentalidad y auditorías perfectas, el ministerio te acredita. ¿Y eso en qué se traduce? En plata y competitividad. Te reducen las tarifas de cotización a la ARL y te dan puntos extra al participar en licitaciones públicas y privadas.
Es una ventaja competitiva masiva. Pero, a ver, aquí me surge otra duda de diseño estructural, porque hay una tensión muy fuerte. Si me das un premio financiero gigante por ser perfecto, pero me castigas brutalmente si me equivoco. Ajá. La presión psicológica de la norma no empuja a las empresas a esconder los accidentes para ganarse la acreditación. ¿Cómo evitan que el subregistro sea la regla? Es una excelente observación. Y si conectamos esto con el panorama general de las plataformas de salud en el país, la respuesta está en la interoperabilidad de la información. O sea que los sistemas se hablan entre sí. Exacto. El ministerio no confía ciegamente en la buena fe del empleador. El sistema está diseñado como una inmensa red de autoauditoría cruzada. ¿Como un blockchain burocrático? Eso es la analogía perfecta. Es como tecnología blockchain. Si intentas alterar un dato de un lado, el resto de la red salta y te detecta. Es tecnológicamente inviable ocultarlo. Porque la información externa anula la manipulación interna. Imagínate que hay un accidente. La ley dice que si es grave, tienes 15 días para hacer una investigación formal con el COPAST. Pero el mecanismo infalible de verdad es el médico. La ruta de atención en urgencias. Exacto. El trabajador llega a la clínica. En el segundo que el médico emite la incapacidad por accidente laboral, se genera un registro digital automático en la EPS. Y ese registro no lo puede borrar el jefe de recursos humanos. Imposible. Esa data se cruza inmediatamente con la ARL y, por ende, con el radar del ministerio. Ya está en la nube oficial. El rastro documental existe fuera del control de la empresa. Asumir el riesgo de ocultar eso, de decirle al empleado, ve por EPS normal y di que te caíste en tu casa, es absurdo. Un riesgo corporativo estúpido, francamente. Porque si detectan la inconsistencia, no solo te quitan la acreditación fulminantemente, sino que te clavan las multas de 500 salarios y se abren procesos penales y civiles. El costo de hacer trampa supera 1000 veces el beneficio. Es un ecosistema diseñado para que decir la verdad sea literalmente la única opción racional y rentable. Esa es la magia del sistema. Bueno, recapitulando este análisis profundo de la resolución 0312, pasamos de un escenario pre-2019 de caos jurídico y subjetividad a un modelo de prevención verdaderamente sistemático y estandarizado. Un modelo que tiene una escalabilidad súper inteligente. No asfixia la panadería de 3 empleados, pero no le perdona un solo error a la petrolera. Y que rechaza el yo creo por la medición metrológica comprobable. O sea, obligando a las empresas a demostrar la seguridad con tecnología real, con sonómetros, con evidencia empírica mes a mes. Dinamizando esto con un ciclo de autoevaluación anual que amarra directamente el cumplimiento de seguridad con la supervivencia financiera del negocio. Porque entender todo esto no es solo para abogados laboralistas. Para quienes lideran equipos, esta es la red de seguridad invisible que sostiene la operación diaria. Conocer esto empodera a los trabajadores para exigir condiciones objetivas, ¿no? Totalmente. Y a los directivos les muestra que dominar estos indicadores y la autoevaluación es la única forma de blindar su negocio contra cierres preventivos. Ahora, antes de cerrar este análisis de la normativa, en el texto original vimos un detalle que me dejó pensando muchísimo, y quiero dejarlo como reflexión para quienes nos escuchan. A ver. La resolución dice explícitamente que, para facilitar las cosas, las evaluaciones médicas ocupacionales se pueden hacer mediante telemedicina. Sí, conectándose con las normas de telesalud del Ministerio de Salud. Facilita muchísimo la cobertura. Lógicamente. Pero, si proyectamos esto al futuro del mercado laboral, al auge del trabajo remoto, el nomadismo digital, los equipos distribuidos por todo el país o el mundo, Claro. surge un reto de ingeniería preventiva gigante. Si la oficina de un empleado ya no es un cubículo controlado por la empresa. Sí, sino el comedor de su propia casa. Exacto. O un café a cientos de kilómetros de la sede central. ¿Cómo vamos a redefinir el concepto legal y técnico de lugar de trabajo en los próximos años? Es un vacío interesantísimo. Porque si la 0312 te obliga a demostrar el control de riesgos con instrumentación empírica, ¿cómo va a ser una empresa para medir el estrés térmico o usar un sonómetro para el ruido ambiental en la casa privada de su contador? O validar la ergonomía de la silla que el empleado compró por su cuenta. Exactamente. Porque ahí la jurisdicción laboral choca de frente con la privacidad del hogar. Adaptar esta metrología rigurosa a un entorno de home office es una frontera inexplorada. Es un debate fascinante sobre la evolución de la prevención y la responsabilidad compartida.
Queda como un desafío analítico súper abierto para todos los que seguimos de cerca el desarrollo de esta arquitectura invisible de la seguridad. Sin duda, habrá que ver cómo evoluciona la norma. Así es. Bueno, un análisis increíble. Hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy.